Mire usted, la zona oriente del Valle de México, concretamente la zona limítrofe entre la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, estamos hablando de Nezahualcóyotl, Ecatepec, la delegación o alcaldía Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztapalapa, pues es una zona densamente poblada. Por tanto, está creciendo también o ha crecido el número de contagios de COVID-19. Por ello, se ha ya cerrado filas por parte de municipios mexiquenses como Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Los Reyes, Ecatepec y alcaldías como Iztacalco e Iztapalapa. Vamos a hablar sobre este cierre de filas para hacer frente al COVID-19 en esta área del Valle de México con el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa. ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Muy buenos días, Héctor. Pues tienen un gran reto. Yo creo que es el mayor reto de su administración como alcalde, como presidente municipal de Nezahualcóyotl. Sin duda alguna, yo creo que esta situación de la emergencia sanitaria va a poner a prueba a todos los gobiernos y particularmente a los gobiernos locales, que son los que tienen mayor cercanía con la población. Y hoy queda demostrado pues que son los que tienen mayor carga en este sentido, porque son los que tienen la posibilidad de la prevención. Y más aquí en esta zona, como bien decías, se ha generado un avance más importante de la presencia del virus. Fíjate, simplemente aquí en estas demarcaciones que tú señalabas, tenemos alrededor de 8 millones de personas de los 22 millones que conforman aproximadamente la zona metropolitana del Valle de México. Y esto, desde luego, aunado a que, por ejemplo, en nuestro caso, Nezahualcóyotl es el municipio más densamente poblado del país. Tenemos alrededor de 17,500 personas por cada kilómetro cuadrado. Pues hay, por ejemplo, Huixquilucan, que tiene 800 y tantas personas por kilómetro cuadrado. Hay otros ejemplos pues de donde la densidad poblacional no alcanza ni de muy de lejos la densidad que tiene Nezahualcóyotl, y esto desgraciadamente hoy se ha convertido en un factor en nuestra contra, y tenemos que efectivamente luchar juntos, porque el virus ha venido avanzando de manera regional en toda esta zona. Para que se ilustre un poquito más la población, fíjate que solamente entre estas demarcaciones que señalabas, al día de hoy se presentan 4,856 casos positivos y 377 defunciones. Es decir, para que tengan también una dimensión, todo el Estado de México tiene 4,661, todo el Estado, es decir, tiene menos el Estado de México que lo que tienen solo estas demarcaciones. De ahí precisamente la importancia de esta reunión que se tuvo el día de ayer con los alcaldes y presidentes municipales, porque esto nos va a permitir homologar varias de las acciones que se están realizando o que se puedan realizar de aquí en adelante. Estamos en pleno ascenso de la propagación del virus. Por eso, en este momento, todavía podemos hacer muchas acciones que nos permitan evitar que el virus llegue a afectar a un número mucho mayor de personas. ¿Cómo qué acciones? Por ejemplo, detectábamos que hay temas centrales que están generando riesgos. Uno de ellos son los tianguis, de acuerdo con los estudios que se han hecho, ahí puede generarse un foco importante. Entonces, por ejemplo, este tema de frenar ya la instalación de tianguis es una necesidad. Por el otro lado, el poner orden en el transporte público, de tal manera que todos tengan la obligación de seguir las reglas higiénico-sanitarias, sanitizar sus unidades de manera permanente. Para eso acordamos una capacitación, que se les capacite, que se les concientice sobre todo a los operadores del servicio público. Esto es un tema fundamental. Fíjate que, por ejemplo, en la estación Pantitlán del metro... ¿Que ahí es delegación Iztacalco o Venustiano Carranza? Es Iztacalco. Iztacalco. Y
Iztacalco y comparte ahí un tanto con Con Venustiano Nezahualcóyotl. Carranza. Sí. Y desde luego también colindamos ahí con ellos. Fíjate, la estación Pantitlán solo moviliza o tiene alrededor de 1 millón de usuarios. Esto, digo, es a nivel, no sé si del mundo, pero creo que es de las que más concentran en un solo punto una cantidad tan importante de personas cada día. Ahorita pues se ha reducido, ya se ha visto bastante reducido, por lo menos anda alrededor de 400,000 usuarios en este momento, pues de la gente que tiene que movilizarse forzosamente, pero sí se ha venido reduciendo de manera importante. Sin embargo, si logramos generar un orden más estricto ahí en la sanitización. Sí, evitar las aglomeraciones, por supuesto, es algo importantísimo. ¿Compartirán el uso de hospitales, servicios médicos, estas alcaldías de la Ciudad de México y estos municipios del Estado de México? Es parte de lo que precisamente revisamos el día de ayer, donde, pues en primer lugar, queda manifiesta la deficiencia que tenemos en ese sentido, es decir, toda la infraestructura hospitalaria va a quedar rebasada en su momento, según lo que han dicho los mismos especialistas. Sin embargo, creo que sí es importante esta coordinación para buscar cómo atender de mejor manera este tema. Incluso uno de los acuerdos que tomamos fue solicitar a las autoridades sanitarias la reconversión de más hospitales para que puedan atender esta problemática de COVID. Hoy tenemos que buscar hacer más eficiente la coordinación con los otros dos órdenes de gobierno, de tal manera que podamos atender, por ejemplo, el tema del transporte, lo manejan las autoridades estatales, pero nosotros también tenemos que entrarle como autoridades locales y auxiliarnos o coordinarnos con las autoridades estatales de tal manera que todo esto lo podamos hacer. Vamos a sanitizar, por ejemplo, todos los espacios donde se concentra el transporte público, como es Pantitlán, como es, por ejemplo, aquí el CETRAM que está en el Metro Santa Marta, el que está en el Metro Tepalcates y otros espacios. Sí, importantes acciones. Que están en esa misma situación. Y otra cuestión que tiene que ver en acciones conjuntas, es decir, por un lado es homologar y por el otro lado es algunas acciones conjuntas que podemos hacer, como es el caso con Iztacalco. Así es. Que iniciamos ya la atención concreta de lo que es toda la zona de cárnicos de San Juan. Así es, alcalde. Genera una presencia y conglomeraciones de personas bastante importantes. Ya iniciamos con la sanitización, ya instalamos un módulo de información. Pues son acciones importantes. Muchas gracias, Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Nezahualcóyotl. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias.